Buenas noches. Usted está habituado a que este programa habitualmente se centra en problemas que podemos llamar domésticos, los problemas nacionales, los problemas que más nos inquietan a los argentinos y quienes habitan en Argentina. Pero, Santiago, buenas noches. Buenas noches, de verdad. Me parece que hoy valía la pena esto de invitar a dos analistas de temas internacionales. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Para arrancar con algo que además resulta muy paradojal o contrastante, ¿no? Por un lado, una reunión en Caracas que logra aglutinar a 33 presidentes de países democráticos y que excluye de algún modo, porque explícitamente no estuvieron Canadá y Estados Unidos, sí estuvo presente Cuba. Y por otro lado, la reunión que el viernes van a tener en Bruselas los miembros de la Eurozona, los miembros de la Comunidad Económica también, para una situación de una gravedad de crisis, de ajuste. Así que bueno, quizás valga la pena que usted se centre al principio en ver en qué situación estamos alrededor de la Argentina. Calderón, ¿arrancamos con lo que pasó en Caracas? Bueno, cómo no, yo creo que fue una reunión que se ha dado por primera vez en este país, en el sentido de reunir a nada menos que 33 jefes de Estado. O sea, no ha habido precedentes en Venezuela de haber logrado este gathering, como dicen en inglés, ¿no? esta reunión. Me parece interesante desde el punto de vista de lo que puede ser como embrión y de proyección hacia el futuro. Por el momento, esto no amenaza la Organización de Estados Americanos, porque obviamente requiere un proceso largo de maduración y de compatibilidad de todas las asimetrías que hay, porque hay diferencias de orden lingüístico, cultural e ideológicas entre los miembros. El gran éxito fue lograr la reunión. Y lo deseable, como decía un poco Cristina Kirchner, es que esto no termine en una especie de catarsis de cada uno de los miembros y que se pueda pasar a aplicar realmente los mecanismos de integración, ¿no? Que va a haber que solucionar muchos problemas en el medio, porque no hay que olvidarse que todos los que han concurrido acá al mismo tiempo constituyen bloques regionales. Tenemos el caso de la Comunidad Andina, el caso del Mercosur, la UNASUR, bueno, en el norte también, la Comunidad Andina, etcétera. El ALBA. Sí, o sea que hay realmente muchos mecanismos de integración regionales, sobre todo en el campo también aduanero, comercial, de intereses geopolíticos, etcétera. Pero a mí lo que me parece esto totalmente interesante es la proyección a futuro, ¿no? Es decir, tratar de construir una América que pueda tener por lo menos un cierto equilibrio o un cierto balance con el poder hegemónico que ejerce en todo el continente Estados Unidos, ¿no? Y que lo hará, calculo, por unas décadas por delante, mientras retenga en sus manos el poder militar, que es la suma del poder militar de las 24 potencias principales del mundo. Carlos, vos estuviste en Francia estos días, ¿pudiste leer en la prensa de allá lo que pasaba en esta reunión de Caracas? Justamente lo comentábamos antes de empezar, es notable, pero prácticamente no hay repercusión ninguna. Los europeos están concentrados en su propia crisis, que es de una extrema gravedad, una crisis sobre la que se podría hablar largamente, pero que los preocupa a tal punto que la información del resto del mundo, por lo menos en estos días, yo llegué ayer de Europa, acabo de pasar 3 semanas entre Francia y España. En Francia la crisis se nota mucho menos, en España es muy seria, hay una enorme preocupación a todos los niveles, no solo la gente que ha perdido su trabajo, sino la gente que lo conserva, porque el poder adquisitivo ha bajado muchísimo, el crédito no existe, bueno. Es una situación de crisis muy, muy grave que desde mi punto de vista no va a resolverse con los mecanismos de ajuste habituales. Creo que no hay manera de predecir qué es lo que va a ocurrir. Las hipótesis son una federalización total de Europa, que yo creo que es la menos probable. Otra es decir, pasar de esta unión a algo de compromisos mucho más descafeinados, por ponerle un adjetivo. No, al revés. Pasar a una federalización vendría a significar una especie de gobierno único,
que algo así como los Estados Unidos de Europa, con un gobierno único en algún lugar, que podría ser Bruselas, París, Ámsterdam, no sé. Pero bueno, yo creo que es perfectamente irrealizable porque hay una serie de diferencias, de desniveles enormes entre la situación de los distintos países. Más probable es que se haga o todo derive, vaya derivando lentamente hacia una especie de lo que se llama una Europa de 2 o 3 velocidades, es decir, un núcleo de países que van mejor, por ejemplo Alemania, Francia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, un segundo grupo de países también muy desarrollados pero con problemas más serios, como podrían ser Italia, España y Portugal, y un tercer grupo de países que ya están muy mal, Grecia, los países de Europa Central, con excepción de Polonia, que anda bien. Pero bueno, yo creo que Europa y en general el mundo desarrollado está en la situación del perro que se muerde la cola, porque lo que no se analiza a fondo, a pesar de que algunos grandes economistas lo están empezando a decir, es que el verdadero problema es que el sistema produce cada vez más bienes con menos necesidad de trabajo humano. El verdadero problema es que la oferta de bienes alcanza para todo el mundo. Lo que no hay es demanda de bienes, porque la gente, a medida que las empresas se tecnifican y se desarrollan tecnológica y científicamente, son más eficaces en el sentido de que producen más bienes y más rápidamente, pero cada vez con menos gente. Cuando todo esto empezó se decía, esta va a ser la segunda revolución industrial. Del mismo modo que en el siglo XVIII y XIX los puestos que se perdían en el campo se ganaban en la industria, ahora se van a ganar en los servicios. Perdóname, termino con esto porque es interesante terminar el concepto. Se decía que los puestos que se perdían en la industria debido a la robótica, la informática, se iban a ganar en los servicios, es decir, en el turismo, en la banca, etcétera. Basta ir a un banco. En un banco hablamos con máquinas, han desaparecido cantidad enorme de empleos. Ya hay aviones que vuelan solos, hoteles que funcionan poniendo la tarjeta de crédito, están en experimentación. Entonces, yo creo que esta crisis, a la larga, del modo que se la está buscando, con los ajustes clásicos y demás, no tiene solución. En Europa va a terminar mal y va a seguir hacia Gran Bretaña y Estados Unidos. Lo que quería sugerirles en todo caso es que esto que vos estás describiendo no se da en China, y supongo que en la India es de una manera distinta. Es decir, en China la incorporación de personas al mercado es gente que está en aldeas que vivían quizás para los parámetros tradicionales en una economía semifeudal o de subsistencia, y los incorporan a tecnologías punta, ¿no? Y están incorporando como de a 20 millones por año. 50 millones a la clase media china. Claro. Bueno, pero en China ya ha empezado a haber conflictos sociales importantes, huelgas, manifestaciones, y también empieza a haber un fenómeno de deslocalización en China, porque los salarios chinos, como todo el mundo sabe, son bajísimos. Un chino trabaja 10, 12 horas por día por $1, ¿no? En algunas empresas es distinto, la clase media es distinto, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Sin duda el mercado interno chino va a dar para alimentar al sistema chino, esto hay que tenerlo en cuenta, por mucho tiempo, por bastante tiempo, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Es decir, hay que empezar a pensar en otro modo de distribución de la riqueza. Por ejemplo, en Europa, en lugar de achicar la edad de jubilación, que ya que no hay trabajo, la gente empiece deje de trabajar a los 50 o 55 años, la han alargado. Entonces, por un lado, los niños se mueren menos, los viejos viven más, y en lugar de repartir el trabajo, se alarga el trabajo para los que ya lo tienen. Y los que se quedan afuera definitivamente. En España, 4 de cada 5 jóvenes menores de 25 años no han trabajado nunca. 3 de cada 5 menores de 30 años no han trabajado nunca. 1 de cada 5 miembros de la mano de obra activa, más de 1,5, 1,2, porque el paro es del 22%, no tiene trabajo.
Entonces, Calderón comentaba esto de que, bueno, la mirada europea generalmente está muy centrada, plegada sobre sí mismos, y hay poca mirada hacia estos, para ellos, fines del mundo, ¿no? Sur del mundo. Sin embargo, tuvo repercusiones en la reunión de CELAC, al punto que los Estados Unidos salieron muy rápidamente a aclarar que la OEA iba a ser el foro regional donde se iban a definir las políticas regionales, y el presidente de China manifestó su salutación a la creación de la CELAC. Bueno, sí, inclusive yo estaba leyendo algunos documentos ingleses, Inglaterra, no demasiado públicos, donde están realmente bastante preocupados y bastante acertados en cuanto a la evolución de esto, ¿no? O sea, ellos creen que la CELAC tiene futuro. Ellos creen que la CELAC, por ejemplo, si bien no va a constituir una amenaza inmediata para la OEA, de manera paulatina le va a ir quitando relevancia, la va a ir vaciando de contenido, ¿no? Pero eso va a depender de la voluntad de los protagonistas, ¿no? O sea, que esto no quede en una catarsis, como decía Cristina Kirchner, y bueno, que haya realmente acuerdos, y acuerdos que logren, superar las barreras de los organismos regionales ya preexistentes. Le dan, fíjense qué interesante, también hablo de Gran Bretaña, mucha importancia a la UNASUR, algo que a lo mejor acá mismo en la Argentina nosotros no le damos, no sabemos en definitiva, bueno, los que estamos analizando esto sí, pero en general el gran público argentino no conoce lo que es la UNASUR, dónde va, qué es lo que se está haciendo, etcétera. O sea que, por ejemplo, Gran Bretaña le da importancia, y digo sectores de la inteligencia británica, ¿no? Le dan mucha importancia a esto de la CELAC y le dan importancia a la UNASUR, incluso más que al Mercosur. ¿Les preocupará el creciente reclamo en cuanto a legitimidad por las islas, la ocupación de las Islas Malvinas, que ahora incluye al Caribe, que son ex colonias británicas incluso? Exactamente, bueno, y eso es justamente también importante la pregunta, porque ellos justamente remarcan el éxito que ha tenido Hugo Chávez, en poder juntar a presidentes justamente del área del Caribe, que han sido colonias británicas, incluso de otros lugares, ¿no? Porque también hay que olvidarse que un poquito más abajo está Holanda, etcétera, pero sobre todo vinculados al Reino Unido, ¿no? Gracias a que él ha llevado una política diplomática y comercial muy fuerte, sobre todo en el campo del petróleo, suministrando el crudo a precios, por supuesto, más abajo del mercado. Están también preocupados por eso. Y también menciona el tema Malvinas. Ahora, yo el tema Malvinas me permito hace mucho tiempo incluirlo en algo mucho más importante y mucho mayor que también nos concierne a nosotros, que es el futuro de la Antártida, no solamente la Antártida Argentina, el futuro de la Patagonia Argentina y el futuro del puerto estratégico más importante que hay en el mundo, en el sur, que es el puerto de Ushuaia. Porque si uno va uniendo Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, las Islas Orcadas del Sur, las Antillas, ¿no? El sur, que es el arco que reclama Chile como proyección geopolítica, podemos ver que en definitiva se está construyendo como una barrera que podría llegar a impedir en el futuro, no solamente a la Argentina, sino también a Brasil, el acceso a la Antártida, porque el tratado de la Antártida frente al poder que tiene Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, etcétera, es una especie de cartón pintado que lo pueden deshacer en cualquier momento. De todos modos, es interesante que Cristina haya mencionado que no sea una catarsis esto, sí, porque la verdad es que en los últimos años ha habido muchísima actividad política muy interesante, muy positiva a mi criterio, es decir, la creación del Mercosur, la idea de un Consejo Regional de Defensa, los desarrollos de, bueno, y una serie de cosas. Pero es verdad que tal como es costumbre en estas regiones, y esto tiene que ver un poco con la poca importancia también que se le ha dado a la prensa europea a estas cuestiones, nosotros no pasamos de declaraciones políticas. Es decir, el Banco del Sur ha sido creado hace 5 o 6 años y todavía no tiene un centavo. Es decir,
hacemos muchas declaraciones, muchas reuniones. Bueno, y la plata de todos los bancos centrales de América Latina está en países del norte, ¿no? Bueno, exactamente, por eso digo, se hacen grandes anuncios, pero luego no hay concreciones reales. Se ha hablado de obras de infraestructura, se habló de un ferrocarril regional, todo muy bueno, la intención existe, no estoy criticando, estoy diciendo claro, que quizá deberíamos avanzar más lentamente, pero más concretamente. El Mercosur ha sido creado en el año 1989, o sea, han pasado ya muchos años y todavía no es mucho más que una unión aduanera. Otro punto que me parece Yo quiero hacer una consideración sobre esto, porque a mí me parece que si uno mira, ustedes son especialistas en esto, pero uno no deja de mirar como periodista también lo que sucede en otros lugares, el avance de las pretensiones de las multinacionales, el avance de Estados Unidos, de la OTAN, sobre otras regiones del planeta, ha sido en estos últimos años de una violencia extrema. Sí, Hemos hablado con Calderón hace poco a raíz de Libia, precisamente, pero cuando uno ve lo que está pasando con Irán, lo que está pasando en todo el Mar Caspio, donde hay petróleo, usted mencionaba esta zona, pero hay otras que tienen una temperatura extrema. Entonces, yo comparto plenamente esto de que la necesidad de Latinoamérica y el Caribe es nombrar una comisión que encare una estructura para empezar a sentar cimientos y no la foto de los 33 mandatarios. Exacto. Ahora digo, también es cierto que acá cuando hubo un golpe en Honduras, Honduras está sufriendo una cierta, un cierto castigo diplomático al menos. En los países de África se están viviendo situaciones de una gravedad inusitada. Sí, no. Solamente 44 países africanos, 15 tienen gobiernos, por ejemplo, democráticos, entre comillas. Al uso americano, al uso europeo, ¿no? Sí. Pero el resto están protegidos por las mismas potencias que, por ejemplo, terminaron con el régimen de Libia y que asesinaron a Gaddafi, porque ahí de entrada hubo un proyecto de cambio de régimen que incluía la eliminación de él. De manera tal que yo creo que es una cuestión bastante complicada y un punto muy importante que no hay que dejar de lado de lo que se habló en la CELAC, que justamente lo planteó la presidenta Kirchner, es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Eso es muy grave, desde mi punto de vista. Estamos en un punto a 2 años de un punto de no retorno, creo yo, por lo menos en la Argentina con esto, ¿no? Y yo creo que justamente hay que darle una respuesta regional, hablando de Argentina, conjuntamente con Brasil, con Paraguay, tratando de sumar a Bolivia, porque a la medida que resolvamos nosotros el desafío del narcotráfico, vamos a evitar que vengan las botas de los Estados Unidos a intentar paliar ese problema. Que, por otra parte, ellos son funcionales al narcotráfico, en tanto y en cuanto no solamente son el mercado que más consume en el mundo, sino que además, en definitiva, están armando a las grandes organizaciones de narcotráfico con artillería directamente de ese país, ¿no? Y son todos temas muy complejos, ¿no? Pues yo personalmente creo que el tema del narcotráfico solo se resuelve con la legalización y el control gubernamental del tema de las drogas. Algo que ya sugirió Juan Manuel Santos en Colombia. Sí. No hay otra solución porque no se puede luchar contra un negocio que mueve miles de millones. Es el segundo negocio mundial después de la venta de armas y el petróleo. Está más o menos al nivel del petróleo. Pero además no paga impuesto, la tasa de ganancia es monstruosa, los recursos son infinitos, su capacidad de corrupción enorme. Entonces, ese es un tema que no lo puede resolver una región sola, se va a tener que resolver a nivel mundial, en Naciones Unidas, en algún momento, y como bien se dijo aquí, está siendo utilizado por Estados Unidos. La DEA no es una organización de lucha contra la droga, la DEA es una organización de investigación de vinculaciones de dirigentes políticos con la droga para extorsionarlos luego, de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, venta de armas. Bueno, la prueba es el famoso escándalo Irán-Contras, es decir, cuando el Congreso norteamericano le prohibió al presidente de los Estados Unidos que interviniera en Nicaragua, lo hizo triangulando, lo hizo financiando la contra nicaragüense con droga que venía de Irán. Irán en aquel momento manejado por... O sea que
La droga es una herramienta política de primera categoría, no solo para los Estados Unidos, sino para otros países y otros regímenes. Ese es un tema. Volviendo a Europa, Carlos, ya que estábamos antes, retomo donde dejamos antes. La conducción de la crisis por parte de, básicamente, Angela Merkel y los conservadores alemanes, ¿no puede verse como un intento también de disciplinar a Europa políticamente bajo su conducción? Es curioso, pues estamos a 60 años de la Segunda Guerra y hoy Europa está nuevamente... Creo que estamos volviendo a los patrones geopolíticos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, justamente en yo lo veo Francia, clarísimo eso, ¿eh? En Francia, de donde yo acabo de llegar, hay una especie de germanofobia latente. Hay declaraciones ya incluso de dirigentes de izquierda que le fueron muy recriminadas por los propios dirigentes del Partido Socialista, declaraciones en el sentido de que no nos debemos dejar dominar nuevamente por Alemania, salgamos. Es una situación extremadamente compleja, porque por otro lado es verdad que Alemania es el país que mejor se porta en términos económicos, en términos... Y trabajan, aparte trabajan. Trabajan de otra manera, son más... tiempo que pagar festivales también de los países del Mediterráneo. Tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría una última consideración respecto, no de lo que puede significar en términos económicos y comerciales para Argentina, porque eso... me parece que es complejísimo y bastante imprevisible en cuanto a los escenarios. Pero, ¿qué sugieren ustedes respecto de este escenario para la política exterior argentina? Es decir, nosotros hemos tenido en estos años una política exterior básicamente de buenas relaciones, no conflictos, y sobre todo de mejorar nuestra presencia comercial, en el mundo que de hecho se ha logrado. ¿En estos próximos años alcanza con eso o hay que tener en cuenta para nuestra diplomacia otros parámetros? Mira, desde mi punto de vista hay dos cuestiones. Hoy por hoy América del Sur, por razones económicas, geoestratégicas, de recursos y demás, es una de las regiones que en medio de esta crisis está mejor situada. Hay una serie de gobiernos todos democráticos, no tenemos el problema que tiene África porque... francamente, defender a Gaddafi es un poco difícil. Defender al régimen iraní, donde todavía se lapida a mujeres infieles, es bastante difícil también. Gaddafi además hacía negocios con Estados Unidos, con Inglaterra, hasta que le apareció una oposición interna y bueno, y como siempre lo barrieron despiadadamente, había sido su socio... ¿Cómo fue el veneno? El veneno se le introdujo a su hijo, que tuvo en el 2007 por última vez, que fue el que le introdujo, digamos, de toda la London School of Economics y el neoconservadurismo americano, ¿no? De Paul Volkowitz, Saif al-Islam. Claro. O sea, eso uno lo pudo ver, al punto que yo lo conversé. Digo, de momento que posicionen todas estas piezas alrededor de Gaddafi, lo más probable es que lo asesinen y se quede el hijo con todo esto. Obviamente lo sacaron a Gaddafi y lo mataron, y también le negaron al hijo esto, por lo cual ha estado luchando él. Él no luchó por la ciudad de su padre, luchó por su propio delfinato, que no tenía nada que ver con las teorías del Gaddafi original y todo esto. Bueno, ¿no? Pero volviendo a nuestra situación, nosotros no tenemos esos problemas, no tenemos talibanes islámicos, no tenemos conflictos religiosos graves, no tenemos problemas de lengua, tenemos todos los recursos, hablo de América del Sur, tenemos todos los recursos naturales imaginables, también recursos humanos, y estamos lejos por el momento de los grandes centros de conflicto, Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, Irán, etcétera. Dicho esto, tenemos que empezar a concretar cosas. Hay que empezar a olvidarse de la idea de que estamos blindados, porque no es así. Si la crisis continúa, va a haber problemas con el precio de las materias primas que vendemos, va a haber problemas para cobrar las cosas que vendamos, va a haber problemas para venderlas, vamos a tener que desarrollar nuestro mercado interno. Por eso hay una oportunidad de por lo menos pasar la crisis en mejores condiciones, pero hay que saber aprovecharla, hay que pasar de las declaraciones y los discursos y los abrazos a concretar, por ejemplo, el Banco del Sur, un banco de inversión que permita desarrollar el empleo local y por lo tanto el mercado interno local. Eso puede ser un foco de inestabilidad también, ¿no? Porque se quiebran muchos intereses con eso. Claro. No, eso es lo que yo a veces temo, ¿no? Fíjese, yo a veces toco el tema de Costa de Marfil para no caer siempre en la cuestión de Libia, ¿no? Pero cuando a Gaddafi se le puso, digamos, se le puso la prueba en contra, fue cuando él quiso proponer el famoso dinar africano, que de alguna manera rompía los esquemas no solamente del Fondo Monetario, sino
del sistema financiero, hasta el punto que el mismo Sarkozy dijo que era un genocidio financiero. De manera tal que yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Con la cuestión de la creación del Banco del Sur y hacerlo de una manera que por lo menos no dé motivos para algún tipo de intervenciones más que directas acá, ¿no? O sea, yo veo cierto peligro, o sea que uno intuye el peligro y cuando se habla de Malvinas, yo estoy pensando también en la Antártida, estoy pensando en la Patagonia, no hay que olvidar que Kissinger dijo que era una daga que apuntaba a la Antártida, y en cuestiones de orden geopolítico que a lo mejor acá no se ven porque estamos todos sumergidos en las cuestiones de la vida cotidiana, pero yo pienso que tenemos que ver la Argentina, pensar la Argentina del 2020, del 2025, del 2030, cuando estamos acostumbrados, por ejemplo, hoy 2011, en fijarnos qué va a pasar en julio del 2012, ¿no? Gracias por haber venido. Simplemente un comentario que podría servir para charlar mucho más, pero tenemos que estar muy atentos porque en realidad los escenarios cambiantes que sugiere esto nos pueden llevar desde la posibilidad de que haya un acuerdo mundial para luchar contra el narcotráfico a que haya desacuerdos completos y escenarios bélicos que ya existen, porque Afganistán e Irak, que fueron promesas de campaña de Obama, siguen siendo necesidades de dominio imperial. Y lo que está pasando en Irán indica que esto puede extenderse, de modo tal que... Para que Obama pueda ser reelecto, lo más probable es que invente una guerra y yo creo que va a ser con Irán. Veremos si no... digamos, no es necesario ser apocalíptico para decir, está bien, estamos en esta región que, como decía Carlos, tiene una cantidad de oportunidades en este momento, pero bueno, estamos en un mundo donde los centros de poder internacional siguen siendo los que son. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor, a ustedes por invitarme. Vamos a abordar ahora, Santiago, el tema de esta reunión de la CELAC desde la mirada de la patria grande, desde alguien que hace muchos años la viene historiando y a través de muchos de sus protagonistas. Yo cuando leí la vida de Manuel Ugarte, más allá de lo interesante de la vida de Manuel Ugarte, dije, caramba, la idea de señores argentinos que andaban no solamente por Europa, sino paseando por México, por Honduras, por Nicaragua. Bueno, ¿quién es el que historió a Manuel Ugarte? El gran maestro Norberto Galazo. Está con nosotros en el próximo bloque.